Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Valentina Cervedía, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y formo parte del equipo de Filonews. Hoy les doy la bienvenida a este nuevo espacio de diálogo de Greenpeace, donde vamos a estar charlando con diferentes referentes sobre el ascenso de las demandas ambientales en Latinoamérica, que son realmente una herramienta muy valiosa para hacer valer nuestros derechos y combatir la crisis climática. Una crisis que lamentablemente se está volviendo algo muy cotidiano en nuestras vidas. Seguramente a todos les suenan muy conocidos los incendios, el extractivismo, la deforestación y demás temas que cada vez están más presentes en la agenda actual. Por todo esto, el interés de las personas está creciendo mucho y las movilizaciones para exigir el derecho a un ambiente sano se están transformando en eventos más multitudinarios. Pero de la mano de estas manifestaciones también crecieron los litigios climáticos, que son una herramienta clave realmente para complementarlas con todos los desafíos que eso conlleva. La idea de este conversatorio el día de hoy es dar a conocer un poco el trabajo, las experiencias y las perspectivas de sus participantes sobre la lucha por la defensa en el medio ambiente. Por eso los voy a presentar. Nos acompañan hoy desde Chile Cata Alonso, que es vocera de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio de Quintero Puchuncaví; Rafael Colombo, de Abogados Ambientalistas de Argentina; Laura Santa Coloma, de la Organización de Justicia en Colombia; y Manuela Funes, que es parte de Cula Earth en Argentina también. Y Manuela, con vos me quiero quedar, si querés contarnos un poco de tu trabajo, tu papel en la comunidad, y cuando termines, pasarle la palabra a alguno de tus compañeras o compañero para que haga lo mismo. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo soy bióloga, soy oriunda de la Patagonia Argentina, de Puerto Madryn, y ahora vivo en Mar del Plata, donde formo parte de esta ONG que se llama Cula Earth, y a su vez también trabajo de científica. Yo trabajo con la ecología de peces marinos y impactos antrópicos que afectan esta ecología, como la pesca y el cambio climático. Y desde Cula nuestro rol es intentar mejorar el acceso a la información de calidad por parte del pueblo sobre el estado real de nuestro ecosistema terrestre. Y bueno, y en esa búsqueda de que se haga, digamos, que la información se reparta de manera más justa. Nos vimos involucrados el último año en la demanda que lideró Greenpeace para detener el avance de los permisos de exploración y de explotación offshore en las costas de Mar del Plata. Así que junto con Rafael, que nos acompañó en este proceso, vamos a estar contando un poquito de todo esto. Y le paso la palabra a Cata, Chile. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Cata Alonso. Vivo en Ventanas, que es un pueblo que hay en Puchuncaví. Esta es una zona de sacrificio junto a Quintero. Estudié trabajo social en la Universidad de Chile. Tengo un diplomado en medio ambiente y soy fundadora del movimiento ambiental Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia. Desde hace aproximadamente 17 años que trabajo en el tema ambiental, porque en nuestra zona se nos vienen intoxicando nuestros niños desde el 2008 en adelante. Las mayores intoxicaciones fueron el 2011 y el 2018. Ahí volví. Y el 2018 con más de 3.000 personas. Nosotros lo que empezamos trabajando en visibilizar la situación ambiental de nuestra bahía, que todos los gobiernos la tenían absolutamente invisibilizada. Para eso recurrimos a diferentes ONG nacionales e internacionales, porque nosotros somos autoconvocados, no tenemos financiamiento de nadie, y conseguimos estudios de los suelos, del aire, del mar, de las aguas dulces, de todo, para poder demostrar cuál contaminado estábamos con metales pesados. También denunciamos la situación, por supuesto, que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores,
Estuvimos en el examen periódico universal de la ONU en Ginebra, en una comisión investigadora en una de las comisiones de la Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia. Hemos estado en la COP25 y en la última COP en la alternativa de la naturaleza. Trabajamos con el Instituto de Derechos Humanos, trabajamos con el Colegio Médico, hemos presentado diferentes recursos de protección, hemos ganado 2 en la Corte Suprema que no se han cumplido. Junto a los pescadores en este minuto tenemos una demanda por daño ambiental, para demostrar el daño ambiental en nuestros territorios, no por plata. Y no llegamos a conciliación, por supuesto, porque no nos ofrecían el Tribunal Ambiental ni las empresas lo que nosotros queríamos, que era demostrar el daño ambiental. Solo querían recuperar el humedal, que es una de las cosas que tienen destruida. Así que decidimos no conciliar. Y en estos días el Tribunal Ambiental tiene que dar a conocer esta resolución. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto inédito que nunca se había dado en nuestro país, que es nuevamente tomar muestras de todos los elementos marinos para ver qué tal, digamos, cómo está la contaminación en ellos después de tantos años que hicimos el otro estudio. Y aquí vamos con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y 2 universidades. Nunca se había hecho un proyecto en conjunto y en eso estamos ahora actualmente. Gracias. ¿A quién le paso la palabra? Sí, Rafael. ¿Le querés pasar la palabra a alguno de tus compañeros? A Rafael. Sí, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rafael Colombo, soy integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Soy egresado de la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe. Me desempeño como docente de Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Teoría Sociológica en la Universidad Católica de Santa Fe, y también cursos virtuales sobre derechos de la naturaleza y derecho animal en la Facultad de Derecho de la UNL. Me desempeño ya hace casi 10 años como abogado litigante e investigador principal de la Asociación de Abogados Ambientalistas y de la Asociación Civil Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, que es una ONG de la provincia de Santa Fe. Nos ocupamos también, ya más a nivel colectivo, de representar y patrocinar causas judiciales en representación de vecinos, afectados, comunidades multisectoriales, asambleas y organizaciones de la sociedad civil en un sinnúmero de temas vinculados básicamente a la matriz extractivista económico-productiva de la República Argentina, que van desde las fumigaciones con agrotóxicos, los basurales petroleros, la exploración hidrocarburífera offshore, como adelantaba Manuel anteriormente, protección de humedales y bosques, caza furtiva, residuos sólidos urbanos, entre muchos otros temas. Actualmente también somos integrantes de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, AGAR, que es un espacio que tiene por objetivo promover los derechos de la naturaleza desde el punto de vista de las políticas públicas, la incidencia legislativa y, por supuesto, los reconocimientos jurisprudenciales. Le paso ahora la presentación a Laura. Hola, un gusto estar acá. Bueno, yo soy Laura Santa Coloma, soy la coordinadora de la Línea de Justicia Ambiental de Justicia, una organización bogotana, colombiana, defensora de derechos humanos que trabaja básicamente desde 3 puntos de vista. Nosotros hacemos investigación académica, también hacemos incidencia y además hacemos litigio estratégico. Dentro de ese litigio estratégico hay una causa ambiental muy importante en el país, que es la que se conoce como, se conoce sobre la deforestación en la Amazonía y las generaciones futuras, y es una causa esencialmente sobre cambio climático y cómo la deforestación, o mejor, cómo el incumplimiento del gobierno de sus compromisos climáticos en relación con la deforestación, pues va a terminar afectando los derechos de las generaciones futuras. Y esta demanda es particularmente interesante porque justamente fueron jóvenes y niños quienes promovieron esta causa. Entonces espero contarles un poco más durante el transcurso de este conversatorio.
Y ya, creo que te devuelvo la palabra, ¿cierto, Valentina? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por presentarse. Buenísimo que podamos conocernos un poco más para seguir charlando de la temática de hoy. Y yo quería preguntarles, hacerles una pregunta más en general antes de empezar a hablar un poquito más de cada causa en cada caso específico. Y nada, quería consultarles, como teniendo en cuenta que América Latina, que en el mundo en general están creciendo mucho los litigios climáticos y las demandas, pero en América Latina particularmente, quería saber si ustedes creen que las movilizaciones masivas y esta participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático generan una acción real sobre las decisiones de los gobiernos y de las empresas. No sé si alguien quiere empezar, Manuela, si querés contestar algo de lo que crees. Sí, justo los abogados, les abogados capaz que en esto están un poco más caminados. Yo lo que observé en nuestra experiencia en Mar del Plata, la movilización masiva, que bueno, hubo una muy importante el 4 de enero, que fue sin precedentes, yo creo que eso fue un cachetazo al gobierno, porque luego de eso se puso en marcha como una maquinaria muy importante para tratar de cambiar el discurso, y había agrupaciones, por ejemplo, sindicalistas o grupos importantes que estaban en contra de la exploración, que después de eso, que se ve que fue un poco movilizante, empezaron a pasarse del otro lado y se armó una grieta y todo eso que vamos a ver más en profundidad. Pero las herramientas de participación ciudadana, yo creo que en este momento están haciendo como la diferencia, por lo menos en nuestro caso, y me parece clave entonces este conversatorio para poder hablar de eso, y que para que esta información de que tenemos herramientas a disposición llegue a más personas y esto siga traccionando un cambio. Muchas gracias, Manuela. Laura, ¿te gustaría responder quizás qué crees vos al respecto? Pues mira, yo creo que en general las dinámicas ambientales y de empresas y de derechos humanos están transformándose, creo yo, hacia como una política global más consciente, ¿no? Unas empresas más conscientes de su papel en la sociedad, de unos países que no pueden continuar desarrollándose a costa de los derechos humanos, a costa del medio ambiente, y por eso, digamos, hay tanta presión a nivel internacional para que se generen mejores normas, acuerdos sobre trazabilidad, acuerdos sobre debida diligencia, y creo que esto es una tendencia que muestra que en efecto todo este impulso sobre medio ambiente de los 60 y más recientemente sobre cambio climático está generando cambios concretos, ¿sí? Cambios concretos dentro de la economía global. Y eso, bueno, creo que es esperanzador en medio como de nuestros panoramas un poco dramáticos en cada uno de los países. Muchas gracias, Laura. Cata, ¿te gustaría tomar la palabra con la pregunta? Mira, yo creo que ha sido fundamental, sobre todo la juventud. Si ustedes piensan el estallido, nosotros partimos mucho antes del estallido social denunciando todo este tipo, todas las problemáticas ambientales que hay en el país en general, porque nosotros no somos la única zona de sacrificio. Pero ha sido fundamental la juventud. Aquí en Chile ha sido fundamental el estallido social y la conciencia que tienen las nuevas generaciones respecto al cambio climático, y que los recursos de la naturaleza no son finitos, y que es lo que hacen todos los países, que es depredar todos los ecosistemas. Así que en el fondo hemos tenido que obligar al Estado, nosotros, denunciando afuera, porque aquí nos seguían invisibilizando, y los medios de prensa están absolutamente cooptados también. Así que nos ha costado harto, pero ya vemos un cambio, sobre todo con este nuevo gobierno. Así que tenemos esperanza y tenemos lucecitas de que esto mejore si es que se aprueba la nueva constitución, si no nos vamos para atrás 40 años.
Muchas gracias, Cata. Rafa, ¿te gustaría agregar algo a lo que dijeron las chicas? Sí, sí, gracias, Valentina. Creo que es central el rol de los movimientos sociales, pero como ha sido central el rol de los movimientos sociales a lo largo de la historia, por lo menos desde el siglo Exacto. XIX en adelante. Entonces, hay distintas etapas que uno puede identificar, ¿no? El movimiento de los trabajadores y trabajadoras, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento de las mujeres, el movimiento por las minorías LGBT, por supuesto también al mismo tiempo como sea el movimiento de derechos humanos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que son todos ejemplos de cómo se construyen transformaciones profundas desde abajo hacia arriba. Entonces, a la hora de pensar la intersección entre derecho y movimientos sociales, creo que eso es muy relevante, sobre todo para nuestro caso, que somos abogados, porque no tenemos que sobredimensionar el rol del derecho como un mecanismo de transformación automática, sino que tenemos que pensarlo como al servicio de las luchas sociales y entender de que la politización de las luchas sociales es la antesala de las conquistas legales. Y en esto de la politización, en el sentido de transformar un fenómeno como el cambio climático, que quizás en un principio estuvo más concentrada en la comunidad de conversación entre una comunidad científica o una comunidad de expertos, ha habido una apertura muy importante, una divulgación también muy significativa en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10, 20 años, que ha significado una fuerte apropiación por parte de nuevos actores, como fundamentalmente son las juventudes de distintas partes del mundo, que han generado un proceso de interpelación muy duro, muy directo, casi diría civilizatorio a las autoridades tanto del sistema multilateral o de la organización multilateral como de los gobiernos de los distintos países del planeta. Creo que eso es muy importante y es dirimente. Creo que sí o sí tenemos que asumir de que el movimiento o los movimientos socioambientales organizados en la calle, interpelando a las autoridades y a los representantes, es el principal motor para lograr estas transformaciones que la crisis climática de alguna manera nos está exigiendo. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos por todo lo que van contando. Es muy interesante realmente escucharlos hablar. Y ahora quería meterme más un poco en una dinámica que habíamos pensado, que se llama Hazme una pregunta, que en realidad es más para que ustedes puedan preguntarse y sacarse las dudas entre ustedes, y que no sea yo siempre la que lleva la pregunta. Así que si quieren podemos arrancar con esta sección. Cata, si le querés preguntar a Manuela sobre su trabajo, su rol en la comunidad, o lo que te interese sobre lo que ella fue contando, es tu momento. Sí, me encantaría saber qué encontraron en Mar del Plata. ¿Cuál es la contaminación que tiene el río? Uy, yo te escuchaba, Cata, hoy y me ponía de los pelos en pensar en nuestro mar. Nosotros tenemos una de las principales amenazas, somos un país agroexportador y tenemos ahora unos paquetes, bueno, tenemos desde el 2000 unos paquetes de alimentos transgénicos con sus acompañantes de fertilizantes, y esos, yo les llamo agrotóxicos. Bueno, estos tóxicos son perennes en el ambiente, aunque la gente, los productores lo tiran como diciendo que desaparece, que se degrada. En realidad se degrada en componentes mucho peores, y eso persiste en el agua de lluvia, se escurre en los ríos y llega hasta el mar. La semana pasada escuché la tesis doctoral de una amiga que miraba la presencia de esos agrotóxicos y cómo eso modificaba las glándulas de peces marinos, de peces que están en el mar, que es un mar gigante con muchísimo movimiento, pero aún así ella veía que las especies costeras que estaban transitando todas estas aguas ya tenían
agrotóxicos bien concentrados en sus tejidos, algunos ya con daños en los tejidos, y eso se traspasa por el vitelo, se traspasa a los huevos, a todo lo que ellos tienen. Entonces se bioacumula en los peces que están viviendo ahí, ya tienen algunos signos de daño. O sea que si esos peces que están en el mar están dañados y acumulando tóxicos, nosotros que estamos todos alrededor y consumiendo ese tipo de alimentos, por ejemplo, estamos súper contaminados. Eso para empezar. Yo soy parte de algunos movimientos de lucha por el agua, barriales, porque dentro de nuestro barrio, por ejemplo, bueno, el barrio vecino, empezaron a encontrar niños con trastornos del desarrollo, y eso dieron aviso así a determinados referentes, hospitales referentes de la salud de niños en Argentina, y desde allá nos dijeron, fíjense el agua, y el agua de Sanapa, que todos en nuestro barrio tenemos agua de pozo, estaba contaminada con niveles por encima, muy por encima de lo permitido. Entonces se armaron movimientos, y bueno, están los movimientos de fumigarnos hace un montón, pero bueno, ahí generando muchísima más conciencia, y la verdad es que muchísimo temor. Yo tengo un nene de 1 año y medio y te escuchaba y te entiendo tanto. Así que esa es una de las que se me ocurre, pero así casi sin pensar, y seguro que más. Bueno, muchas para gracias. No, gracias a vos, Cata. Yo le quería preguntar a Laura cómo había empezado su recorrido, porque no sé si ella desde que empezó a estudiar abogacía siempre tenía el interés para volcarse a las luchas medioambientales, o fue algo que la sorprendió en su carrera. Me interesaba cómo había llegado a esto. Bueno, pues no me gustaba el derecho. Terminé la carrera como ya arranqué y en algún punto terminé, no sé muy bien cómo, y empecé a trabajar, y por suerte llegué a una oficina que trabajaba asuntos rurales y medioambientales, y me enamoré y cambió mi vida, porque yo estaba segura que iba a dejar el derecho y iba a hacer alguna otra cosa, y desde ahí cambió mi vida, y llevo como 17 años ya dedicada al derecho ambiental con todo, con todo el amor. Sí, esa es mi historia. Yo le quería preguntar a Rafael, ¿cómo es la situación? Bueno, ustedes saben que Colombia tiene unos problemas serios de seguridad para los defensores de derechos humanos. Y yo quería preguntar a Rafael, ¿cómo es la situación de los defensores ambientales y defensoras ambientales en la Argentina? Bueno, gracias Laura por tu pregunta. Bueno, la situación en Argentina la podemos encarar desde al menos 2 puntos de vista. El primero de ellos en clave comparada, o sea, es decir, tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en otros países de la región en relación al aumento del despliegue de autoritarismo y de violencia, de represión, de persecución, de amenaza y de espionaje contra defensores y defensoras del ambiente, y también después analizar efectivamente qué es lo que está ocurriendo aquí en la República Argentina. A nivel comparado, Argentina no posee los índices por lo menos de violencia con consecuencias fatales que está registrando ya hace algunos años Global Witness en sus informes, ¿no? De hecho, los países más violentos de América Latina sitúan a Brasil como uno de los principales ejemplos de este tipo de prácticas que repugnan un Estado de Derecho y que se concentran precisamente no solamente contra defensores y defensoras ambientales considerados aisladamente, sino contra defensores y defensoras ambientales que se oponen con su cuerpo y sus organizaciones frente al avance de determinados proyectos extractivistas, fundamentalmente agroindustriales y mineros, pero también de otras características. Eso es como la primera reflexión que intentaría hacer. Primero, no solamente colocar a Argentina en su debido lugar o en clave comparada a nivel de América Latina, y al mismo tiempo también identificar cuáles son los extractivismos que se asocian al mayor despliegue de violencia, ¿no? Bueno, el caso paradigmático de Berta Cáceres, que todos y todas seguramente conocemos, ha derivado de alguna manera en este artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que plantea específicamente la protección
de los defensores y defensoras del ambiente, ¿no? Eso es interesante porque por primera vez, quizás, de alguna manera, asistimos no solamente a una ambientalización de los derechos humanos, sino también a una humanización del campo ambiental. Por eso yo siempre destaco que el acuerdo de Escazú no es solamente sobre acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia, sino también es un acuerdo fundamentalmente que consagra obligaciones positivas para los estados para proteger a los defensores y defensoras del ambiente. Y disculpen que sea muy largo, pero cierro con un breve panorama de Argentina. En Argentina no tenemos, Global Witness identifica por lo menos 2 casos en los últimos años de personas fallecidas en ocasión de conflictos ambientales, o sea que en ese sentido el índice en términos cuantitativos es bastante menor, pero sí tenemos un problema realmente muy grave desde el punto de vista del rol de las fuerzas de seguridad frente a los conflictos ambientales en Argentina. Vemos muchísimos casos de represión, reitero, de persecución, de detenciones ilegales, de hostigamientos injustificados, en ocasión de puntos de efervescencia de conflictos socioambientales en Argentina. Lo vimos hace poco en el Mendozazo, con la represión de la policía mendocina, lo vimos en el Chubutazo, con la represión de la policía de Chubut, lo estamos viendo en este momento en Andalgalá, que tiene una lucha histórica de muchísimos años contra la megaminería y los contextos de represión brutales. Ahora mismo en Córdoba, la policía cordobesa también está teniendo un rol lamentable frente a los defensores y defensoras ambientales. Así que yo diría que estamos en una etapa en donde tenemos que prestar muchísima atención porque hay una continuidad muy fuerte entre el rol de las fuerzas de seguridad, ¿no?, consideradas de todo punto de vista, a nivel estratégico, geopolítico y a nivel nacional, y su rol precisamente comandado por las autoridades políticas que las conducen a nivel provincial y federal ante determinadas situaciones de conflictividad socioambiental. Es un trabajo que todavía tenemos mucho por hacer, de relevamiento, de seguimiento. A veces nos estamos en situaciones por las cuales estamos llamando a las comisarías para averiguar por personas y compañeros y compañeras detenidas. Eso es un poco en línea general lo que puedo decir. Disculpen si fui muy extenso. Muchas bueno, gracias, Rafa. me toca a mí preguntarle a Cata. A Cata. Sí, gracias, Exacto. Cristina. Cata, yo lo que me encantaría que nos cuentes es un poco la historia de la organización de la que formás parte. Bueno, mira, la historia nuestra es que mientras los pescadores hacían nuevos cultivos con asesores, porque ya no había nada que pescar en la bahía y ellos viven de la pesca, obviamente. Y mientras tanto yo estaba en una asistencia técnica reforzando los colegios de la comuna de Puchuncaví en lenguaje y cálculo mental. Vino Salud y cerró los cultivos. Habían salido unas ostras maravillosas y otras cosas. Y llegó Salud y cerró los cultivos porque sobrepasaban muchas veces, pero muchísimas veces, la norma de metales pesados, que ya la norma es absolutamente permisiva. Y mientras tanto en los colegios yo me di cuenta que los niños no aprendían. Yo estaba en los colegios normales de la zona. Y empecé a averiguar por qué no aprendían. Y aquí hay un programa que es el programa PIE, que en el fondo subvenciona a los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, 6 bajo o ya problemas más graves. Y pedí por transparencia cuántos niños habían en ese programa en todos los colegios de la comuna de Puchuncaví, y sacando la estadística nos dimos cuenta que 1 de cada 4 niños estaba en ese tipo de programas. Empezamos a averiguar y además hay una escuela especial chiquitita aquí solo en Puchuncaví, no te estoy hablando de Quintero. Nosotros somos 17.000 habitantes y entre Quintero y Puchuncaví somos 50.000, para que tengas una idea. Y tenemos una escuela especial llena de niños con problemas ya más graves, neurológicos, Down, autismo muy fuerte. Y el resto está en los colegios normales, los que tienen dificultad de aprendizaje y 6 bajo. Y ahí sacamos la estadística. Y por eso decidimos
armar estos movimientos y empezar a hacer todo lo que les dije antes, empezar a buscar estudios, empezar a buscar información para poder demostrar el gran daño ambiental que hay en nuestra población, para la salud de nuestra población, porque mucha gente se nos muere de cáncer. Ahora hay cáncer en mujeres jóvenes, hay cáncer de útero, de mama, hay aborto espontáneo, que antes no sucedía, y el autismo se ha disparado. Así que, bueno, por eso empezamos nosotros a funcionar y a demostrar el daño que hay aquí, que es severo. Y por eso tenemos la demanda contra el Estado y las 19 empresas y todo lo que les he contado anteriormente. Muchas gracias, Cata, gracias a todos por lo que van contando. Cata, me voy a quedar con vos y primero igualmente quiero contar para la gente que se va sumando al vivo que estamos en un conversatorio, un espacio de diálogo preparado por Greenpeace para hablar sobre el aumento de las demandas medioambientales específicamente en Latinoamérica. Y en este momento le voy a preguntar a Cata, que es de Chile y forma parte es en realidad vocera de la organización de mujeres de una zona de sacrificio en Quintero Puchacabí. Quería preguntarte, Cata, específicamente, ¿qué es una zona de sacrificio? Porque quizás hay personas que no tienen idea de lo que pasa en esos lugares, y creo que vos sos la indicada para contarnos. Mira, en el país tenemos 5 zonas de sacrificio reconocidas, pero deberíamos tener 8, porque hay 3 que todavía las tienen un poco invisibilizadas. Una zona de sacrificio donde el territorio está contaminado con la tabla periódica de metales pesados y compuestos orgánicos volátiles. El aire, el suelo, el agua, el fondo marino y el mar, o sea, todo contaminado. Aquí, por ejemplo, en Puchuncaví, Quintero, en un radio de 8 kilómetros de borde costero, tenemos instaladas 18 empresas contaminantes y peligrosas. Entre ellas 4 termoeléctricas a carbón, 2 termoeléctricas a gas, una fundición de cobre, una refinería de cobre, depósitos de gas, depósitos de productos químicos, de combustibles, una cementera, etc. Donde los planes de contaminación y la normativa ambiental son un traje a la medida para las empresas. O sea, aquí 50.000 personas que habitamos entre Quintero y Puchuncaví dependemos de las condiciones atmosféricas de la bahía. En realidad es una vergüenza. Y por supuesto con las graves consecuencias para la salud de nuestra población y para el ecosistema que han arrasado con él completamente. Eso es lo que te puedo contar y eso es una zona de sacrificio. Por eso nuestro lema de las mujeres de zona de sacrificio en resistencia es que queremos niños sanos, aire limpio, agua pura y tierra fértil, que es lo que teníamos antes que llegaran a instalarse las empresas. Muchas gracias, Cata. Y bueno, ahora también que mencionás a las mujeres, vos sos referente justamente de un grupo de mujeres que lucha por un ambiente sano donde vivir. Quería preguntarte si crees que hay conexiones entre el movimiento feminista y el movimiento para combatir la crisis climática, o qué crees vos que le aportan los feminismos a esta lucha por el medio ambiente, específicamente en América Latina. Mira, yo creo que en este tipo de zonas de sacrificio y también en América Latina, las más afectadas son las mujeres. Las mujeres damos la vida y ponte tú acá en estas zonas y en todas las que están contaminadas, nuestros hijos nacen desde nuestro útero ya contaminados, nosotros les traspasamos eso a nuestros hijos. Entonces, cada 4 años, como te contaba, nacen ya contaminados. Y eso para las mujeres es muy, muy fuerte. Nosotros amamos la vida, amamos a nuestros hijos. Tenemos un arraigo fuerte con el territorio de las mujeres. Somos muy luchadoras, somos persistentes, somos perseverantes. Trabajamos dentro y fuera de la casa, ¿no es cierto? Y además nos hacemos cargo de los cuidados que hoy día en la nueva constitución, si es que se aprueba, están reconocidos, cosa que jamás había pasado en la historia de nuestro país.
Lo que queremos nosotros es obtener las mismas oportunidades que nuestros compañeros. No queremos nada más que eso, queremos que se empareje la cancha. Y para eso tenemos que luchar. Y luchar mucho contra el machismo que ha sido por décadas y por años. Hemos sido absolutamente discriminadas en todo sentido. Así que creemos que aportamos luchando y dando a conocer tanta y tanta injusticia ambiental. Tenemos conciencia ambiental. Y este nuevo derecho a vivir en un ambiente sano que acaba, este nuevo derecho humano que acaba de declarar la Asamblea de las Naciones Unidas, significa por fin poder vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible, que es súper importante. Así que por fin hay esperanza para todas las mujeres. Muchas gracias, y obviamente Cata. Que es para dejarle a un mundo mejor a las nuevas generaciones, esa es nuestra lucha. Totalmente. Muchas gracias por tu respuesta y por estar acá hoy. Ahora quería pasar con vos, Rafael Colombo, para quienes se van sumando, es parte de Abogados Ambientalistas acá en Argentina, y quería consultarte, Rafa, lo que veníamos hablando de la evolución de los litigios climáticos en el mundo, particularmente en América Latina, si vos creés que es un fenómeno que va a seguir creciendo, y cómo funciona en la práctica llevar adelante una demanda de este tipo. Bueno, sí, creo que en los últimos años, si hay algo que ha quedado muy claro, es que se ha desarrollado como una suerte de tendencia a nivel global, con desarrollos a lo mejor un poco más particularizados en distintas partes de los continentes, del planeta, ligada precisamente a construir acciones judiciales con un fuerte componente climático y últimamente una fuerte conexión con el ejercicio y goce de los derechos humanos. En líneas generales hay como muchos observatorios que están de alguna forma registrando las distintas tendencias del litigio climático en distintas partes del mundo. Ha crecido exponencialmente este campo de litigación específico dentro del campo ambiental, pero con un nivel de centralidad y de desarrollo y de complejidad muy interesante, porque no solamente quizás genera interpelaciones tradicionales en términos de políticas públicas como podían llegar a generar el litigio ambiental tradicional, pero también estructural, de interés público, desde los pequeños casos a lo mejor que pueden estar asociados a la erradicación de un basural a cielo abierto o un leading case ambiental como el Matanza Riachuelo en Argentina, ¿no? Con toda la complejidad que eso involucra en términos de niveles del Estado demandados, la interpelación también al rol de las empresas que producen contaminación, los vecinos y vecinas que viven en las inmediaciones de los lugares donde se focaliza el conflicto. El litigio climático en ese sentido ha generado un nivel de interpelación en donde por un lado tenemos demandas que exigen a los gobiernos que cumplan con sus compromisos legislativos y políticas, que eso es como muy relevante y tiene un desarrollo relativamente reciente, porque tenemos que situarlo esto en el contexto de la sanción de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 1992, que forma parte del derecho interno argentino porque fue ratificada por el Congreso. A eso después se suma otro hito muy importante que es el Acuerdo de París, ¿no? En el año 2015, y en Argentina particularmente la Ley de Presupuestos Mínimos del año 2019, pero decía, esa tendencia está asociada a exigirle a las autoridades que cumplan sus compromisos, los compromisos que firman a nivel internacional y la legislación local en materia climática. También hay una tendencia asociada a limitar o exigir mayor precisión en cuanto a los impactos de la extracción de recursos y su vínculo con el cambio climático, que creo que es un poco, de alguna manera, nuestro caso, o parte de nuestro caso en materia de offshore, ¿no? Esta acción que estamos actualmente litigando para detener la expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina. Bueno, también se plantean interpelaciones en cuanto al establecimiento, la identificación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
precisamente para generar esta suerte de vinculación o de punto de conexión entre las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del modo de producción capitalista, por decirlo genéricamente, pero que después lo podemos matizar determinadas prácticas extractivas específicas, y los impactos que ello tiene sobre el fenómeno climático y la intensificación de los eventos climatológicos extremos. Por supuesto, casos vinculados a las responsabilidades del Estado ante fallas en materia de políticas de adaptación. Y bueno, después hay otra tendencia que identifican algunos informes en materia de construcción de fideicomisos para políticas de cambio climático. Fideicomisos, hablamos de estrategias de financiamiento más o menos estables. Yo creo que es una tendencia muy importante que está debidamente instalada, redefine el concepto de justicia, incluso digo, no solamente de justicia clásica, el concepto de justicia liberal que dominó durante buena parte del siglo XX a partir de la obra de John Rawls, sino que también genera un fuerte componente en términos de justicia intergeneracional, que creo que eso es como una de las novedades más importantes. El litigio climático por primera vez concretiza la noción de generaciones futuras. Hay un pacto intergeneracional en el cual las generaciones presentes tienen que dialogar con las generaciones futuras en cuanto a los impactos que se dan sostenidos en el tiempo en materia climática. Y esa responsabilidad o idea de justicia intergeneracional me parece revolucionaria en sí misma, porque por primera vez desde el campo jurídico, político, institucional, estamos dialogando no solamente con lo que nos está pasando ahora, sino que también tenemos que dialogar con las generaciones por venir. Y creo que eso también es algo bastante novedoso. Muchas gracias, Rafa, por tu respuesta y por todo lo que contás. Ahora quería pasar a charlar con vos, Laura. Laura Santa Coloma, les comento para quienes se van sumando, es de una organización de Colombia que se llama De Justicia. Y lo que yo quería charlar con vos, Laura, es a partir de lo que mencionabas de aquella sentencia en la Amazonía que logró que se asocie el cambio climático con derechos fundamentales. Quería consultarte si hay nuevas regulaciones a día de hoy y qué papel juegan los jóvenes y las nuevas generaciones en este tipo de demandas. Bueno, no, la respuesta directa es no hay nuevas regulaciones. El Estado, en realidad el gobierno pasado que tuvo a su cargo la implementación de la sentencia, optó por un énfasis un poco más militarista y de política antidrogas. Y entonces el problema de la Amazonía, que es muy complejo porque es un territorio que no es solo bosque, es un territorio donde hay comunidades indígenas, campesinas, comunidades afrodescendientes incluso, hay ciudades, es un territorio, digamos, muy rico en donde tradicionalmente hay un montón de relaciones. Y es un territorio además que ha sido abandonado históricamente por el Estado porque ha sido uno de los principales lugares en el país donde se concentró, por ejemplo, varios de los frentes de las FARC antes del acuerdo de paz, luego del acuerdo de paz, entonces se fue la guerrilla, o mejor, se fueron las personas que firmaron el acuerdo, pero quedaron las disidencias, llegaron otras bandas a pelear por el territorio, el narcotráfico nunca se fue, la siembra de cultivos nunca se fue, pero empezaron a formarse otros fenómenos más complicados, como por ejemplo la apropiación de tierras a través de la ganadería extensiva, y todo esto, digamos, se pretendió abordar solamente desde un enfoque militar y de política de drogas. Claramente, pues fue insuficiente, un enfoque que no tuvo en cuenta a los campesinos y entonces denuncias muy graves de violaciones de derechos humanos contra campesinos muy vulnerables que llevaban mucho tiempo viviendo dentro de parques nacionales naturales con algunos cultivos de pan coger y llegaron bueno, en estas operaciones militares y fue, digamos, el resultado muy complicado, todavía hay investigaciones de qué fue lo que pasó, en fin, todo este es un panorama muy complejo que no ha dado lugar a desbloquear los problemas reales que están afectando la Amazonía. Hay un problema serio de acceso a la información pública. Por ejemplo, las alertas tempranas no son tempranas, sino son muy tardías, son como muchos meses tardías. Entonces, pues las autoridades no pueden hacer nada frente a los fenómenos que van avanzando muy rápidamente. Se han consolidado las economías ilegales. Entonces, todo esto
para contar un poco que en seguimiento de la sentencia se están formulando una gran metodología, digamos, porque uno de los problemas de las sentencias estructurales es cómo se hace el seguimiento. La sentencia parece un gran triunfo, pero ¿y después qué hacemos? ¿Sí? Y ahí es donde yo creo que hay un papel muy importante de la sociedad civil. Ahí, por ejemplo, los accionantes han estado como veedores resaltando la importancia de que las políticas no estén en contra de los derechos humanos de la gente que vive en territorio, y que hay que escuchar a la gente en territorio para poder organizar las políticas, planes y demás instrumentos que se quieran realizar, que además, entre otras cosas, hay cientos, y entonces hay una hipertrofia normativa sobre la Amazonía gigante que este nuevo gobierno se espera que organice un poco, digamos, las botellas en las cajas. De otro lado, yo creo que esta sentencia fue muy importante en términos del papel de la juventud como agente de las generaciones futuras. Esta es la primera sentencia y tal vez el primer antecedente que yo conozco como práctico, en donde se legitima, o mejor, las generaciones futuras son reconocidas como sujetos de derecho en estricto sentido. No solamente los jóvenes, sino las generaciones futuras. Y a través de los jóvenes, entonces, la Corte Suprema, que es, en Colombia es un poco complejo porque son 3 altas cortes, entonces, bueno, hay unas discusiones teóricas de fondo, pero es el primer antecedente en todo caso en donde los jóvenes, las niñas, los niños, se les da como una relevancia dentro del sistema para defender lo que va a ser su futuro y el futuro de todos los demás niños y niñas y jóvenes y adultos que vengan hacia adelante. Entonces, creo que es un buen paso. Por supuesto, el sistema es altamente burocrático, es muy difícil, la participación todavía está arrancando, digamos, está trabajando con otras organizaciones especializadas, pero ahí va, es un problema muy, 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 muy complejo. No, muchas gracias, Laura, por todo lo que contás. Y ahora quería charlar un poco con Manuela Funes, para quienes se van sumando ahora, es de una organización que se llama Kula Earth, que es de acá, es de Argentina. Y quería consultarte cómo vivieron desde la organización la relevancia pública offshore de las costas argentinas y qué fue lo que los impulsó a sumarse en esta demanda colectiva para frenar esa exploración offshore en el mar argentino. Bueno, en primer lugar, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos con mucha sorpresa. No esperábamos semejante repercusión. No es común que lo que nos importa a nosotros en este núcleo por ahí de ambientalistas les importe tanto a los demás. Así que fue una sorpresa enorme, muy grata. En la primera instancia que empezó a tomar dimensión esto fue en la audiencia pública que se hizo en julio del 2021. Y ahí fue, la verdad es que una fiesta, porque estuvimos escuchando el mismo mensaje simple en una pluralidad de voces como súper interesante durante 3-4 días de audiencia. Yo no me acuerdo por qué hubo varias audiencias, pero en esa, bueno, fueron creo que 3 días de escuchar este mensaje por un montón de personas diferentes. Y fue increíble. Y lo que les contaba al principio de la marcha esta súper masiva que hubo el 4 de enero, también no esperábamos esa repercusión en ese involucramiento de las personas sobre esta problemática, así que la verdad es que nos sorprendió muy gratamente. Y después nos quisimos unir sin dudas a esta demanda a la que nos invitó a participar Greenpeace. Nosotros con Greenpeace veníamos hablando de esto, de estos permisos, de esta potencialidad de problema. Desde 2019 estábamos haciendo reuniones, habíamos visto cuáles zonas ya se habían explorado y no se había consultado a nadie. Y bueno, y habíamos generado un vínculo que nos dio confianza. También conocíamos a parte de los abogados del equipo que estaba llevando a cabo esta demanda, y bueno, fue un proceso súper participativo y recontra interesante, por lo menos desde nuestro punto de vista como ONGs de esto del trabajo con la información.
como científica, porque pudimos incorporar nuestra información, todo nuestro conocimiento. Yo activaba mi grupo de red de científicos amigos para ir revisando el escrito y sí, fue súper, fue fácil decidir unirnos, la verdad. Y ahora estamos muy felices y orgullosos de haberlo hecho. Sí. Qué bueno que lo hicieron. Y quería consultarte también, por otro lado, si ustedes desde Cool Earth vieron intentos de desinformación por parte de la empresa y el gobierno respecto a las consecuencias que iba a traer este tipo de explotación, digamos. Sí, fue un fenómeno que también por ahí adelanté un poquito al principio, muy, muy importante el que vimos, por eso, porque en un momento, en enero estábamos todos de acuerdo y después se ve que se puso un lobby súper fuerte y nos llegaban desde todos lados publicidad en las redes, en internet, de los beneficios. De repente los discursos de, por ejemplo, el sector pesquero, el sector de turismo, todos empezaron a cambiar, o sea que se ve que hubo muchísimo poder en función de generar esta oleada de información que la verdad es que reforzó mucho más nuestro rol de buscar información de calidad y traerla sobre la mesa de discusión. En función de esto también generamos, por ejemplo, charlas donde le invitamos a Rafa a participar, junto con ingenieros que hablaron del cambio climático, junto con biólogos que contaban, no como otros biólogos que también pasó, que salieron a dar comunicados hablando de qué iba a pasar con las ballenas, gente que la verdad es que trabaja en absolutamente cualquier otra cosa menos las ballenas. Entonces buscamos a los expertos, los trajimos a Mar del Plata para combatir desde las redes y en persona y de todas las formas que se podía este intento de desinformación con información que nosotros creemos que es de calidad. Así que, bueno, seguimos en esa lucha. Muchas gracias, Manuela. Y quería hacerles otra pregunta más general para todos, y quien quiera tomar la palabra la puede responder, que ya vamos a ir cerrando este conversatorio del día de hoy. Quería preguntarles si les parece que el Pacto de Escazú y sus implicancias trajeron cambios reales para los activistas en Latinoamérica, y qué creen ustedes que falta todavía por hacer, aunque sepamos que a veces es mucho. Quizás en qué puntos preferirían hacer como más hincapié en lo que todavía queda por hacer con respecto a ese tema. No sé si alguien quiere tomar la palabra, quizás Rafa, Laura, igualmente Cata, sí. Mira, nosotros recién ratificamos ese acuerdo, logramos que el legislativo lo ratificara, pero ahora vienen las leyes, entonces tenemos que seguir luchando para que las leyes estén de acuerdo aunque sea redundancia, al Acuerdo Escazú. Creemos que junto al derecho humano a un ambiente sano, las dos cosas vienen a darnos una esperanza y un avance muy grande para las nuevas generaciones y los territorios. Porque por fin se están dando cuenta que hay que cambiar el paradigma y hay que luchar para vivir en un ambiente sano, saludable y sobre todo sostenible. Muchas gracias, Cata. ¿Alguno más? Si quieres, yo quisiera Sí. decir que Colombia es un país que aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Esperamos que pronto, todo parece indicar que las cosas se van a dar para que eso suceda. Pero a mí, de las cosas dos temas me parecen fundamentales del Acuerdo de Escazú aplicados, digamos, particularmente en el contexto colombiano, que yo creo que un poco puede repetirse en sus países, y es: ¿cuál es el acceso a la información que necesita la gente en temas ambientales, que maneja un lenguaje tan científico, tan técnico, y que es tan determinante para poder promover una causa, para poder defender
sí, una causa general que nos está afectando. Cuando uno habla de toxicidad del aire, hay temas químicos, físicos, tecnológicos, y el tema del acceso a la información y de cómo la información está siendo manejada por el Estado es un tema gigante que yo creo que el Acuerdo de Escazú va a empezar como a ponernos a discutir. Y otro de los temas que creo que es muy importante es el de los líderes y lideresas ambientales, porque si se rompe, si los líderes no están, se rompe la participación con las comunidades, sobre todo las que están más alejadas. Eso es lo que, por ejemplo, nos pasa a nosotros. Cuando Sí, matan un líder social acá en Colombia, esa comunidad ya no tiene voz y entonces esa causa se pierde, se va, se diluye. Por eso creo que el Acuerdo de Escazú es tan fundamental para fortalecer el tejido social y fortalecer las luchas sociales. Gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si Manuela o Rafa quieren tomar la palabra. Manuela, ¿sí? Ahí va, ahí. Se desmutearon nada más. Ahí está Manu. No, para mí, como empezaba a contar antes, el acceso a la información y las herramientas de participación, como fue lo que contaba hoy de la audiencia, yo creo que fueron claves, y empezar a luchar para que eso sea, o sea, la verdad es que tenemos que defenderlo, la verdad es que nosotros cada vez que de la mano de los abogados tenemos que pedir, exigirlo y exigir que esas instancias de participación también sean tenidas en cuenta, o sea, que nosotros podamos no solo opinar, sino que además decidir sobre ese tipo de cuestiones. Ahí Rafa lo va a contar con tecnicismo real, pero es clave. Lo que pasa es que es un bebé súper reciente, tenemos que poder difundir de qué se trata y ahí trabajar en conjunto y ponerlo realmente en valor y hacer que se cumpla. Muchas gracias, Manuela. Ahora sí, Rafa, si querés aportar algo sobre más. Escazú, en líneas generales coincido con Cata, Manuel y Laura sobre la valoración que hacen. Yo creo que ha sido muy importante. También el mapa regional de América Latina y el Caribe se modificó bastante en los últimos años, lo que posibilitó positivamente que países que a lo mejor en un principio no habían ratificado el Acuerdo de Escazú, como bien comentaba recién en caso de Chile, Cata recién, ahora lo estén ratificando, ¿no? Pero bueno, todavía hay algunos países de la región importantes que se aguarda su ratificación. Yo creo que es uno de los hitos legales más importantes de los últimos años en materia socioambiental. Creo también de que es uno de los primeros espacios en donde hubo una genuina participación de la sociedad civil. Eso es importante, ¿no? El otro día incluso justo tuvimos oportunidad de charlarlo esto en el FOSPA, en el Foro Social Panamazónico en Belén do Pará. Conversábamos precisamente sobre la importancia de que la sociedad civil se empiece a involucrar activamente con voz y con voto en los espacios multilaterales de toma de decisiones. Eso creo que es algo muy, muy importante. Y Escazú viene de alguna forma a hacer una gran síntesis del desencuentro histórico entre derechos humanos y ambiente, ¿no? Hubo un desencuentro histórico después de la Segunda Guerra Mundial, en donde lo ambiental quedaba como una externalidad complementaria. Hay muchos hitos que de alguna forma van en esta confluencia entre derechos humanos y ambiente, de distintas características incluso. Yo siempre menciono la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana, menciono la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, menciono los ejemplos pioneros de reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador, también en Bolivia, ahora en Chile con el borrador de constitución que va a ser plebiscitado dentro de muy poquito. Y por supuesto el Acuerdo de Escazú es uno de esos grandes hitos de síntesis entre lo ambiental y el campo de activismos, militancias y trayectorias de derechos humanos. Pero no operan como transformaciones de carácter automático. El derecho rara vez funciona como un fenómeno que produce transformaciones automáticas. Entonces, creo que es importante que Escazú ha robustecido enormemente el plexo tradicional clásico del derecho ambiental en estos tres grandes ejes: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. Ha agregado uno más importante que mencionaba anteriormente, que es la protección de los defensores y defensoras ambientales,
Y a partir de este momento la sociedad civil organizada tiene mejores herramientas de interpelación a las autoridades para la consolidación, exigibilidad y goce de estos derechos fundamentales. Así que con Escazú, un poco como herramienta legal, podemos llegar a generar mejores interpelaciones y, bueno, exigirle al Estado que cumpla genuinamente con estos principios tan básicos de la democracia ambiental. Bueno, muchas gracias Rafa, gracias a todos, y ahora para ir cerrando, que ya estamos llegando al final de este conversatorio, quería preguntarles a ustedes qué mensaje les gustaría dejar a la audiencia sobre la importancia de las diferentes formas de la participación ciudadana y los derechos que tenemos como personas a un ambiente sano, que es lo más importante, creo, ¿no? Si quieren cerrar brevemente con eso, no sé quién quiere tomar la palabra. Cata, quizás, te tengo acá al lado en la pantalla. Yo creo que el mensaje a las futuras generaciones, que nosotros somos parte de la naturaleza, que hay que cuidarla si queremos seguir viviendo en este planeta, que la temperatura no puede subir ni 1 grado más, ni medio menos. Entonces tenemos que seguir luchando para poder vivir en un ambiente sano, limpio y sostenible. Muchas gracias. Manuela, ¿quisieras cerrar con algo? Sí, mi mensaje es de agradecimiento a los ciudadanos que estén escuchando esto, porque ya se están, con este tiempo que se están tomando en escucharnos, ya se están formando sobre sus herramientas de participación, sobre sus derechos, y eso es un montón, eso es lo que nos va a hacer realmente llegar a tener el mundo que querramos, que se involucren, que integren toda esta información y la puedan poner en práctica, la podamos poner en práctica juntas para transformar esta sociedad. Así que ya con este tiempo es bastante, es un inicio. Gracias. Laura, ¿te gustaría cerrar con unas palabras? Sí, yo creo que además el mundo se está transformando y está viendo ya no como la imposición de unas normas internacionales, de la sapiencia internacional hacia los territorios, sino empezar a entender qué es lo que está pasando abajo para que las cosas estén funcionando como están funcionando. Y creo que ahí la participación y la visión de las comunidades de su futuro, de sus generaciones futuras, va a marcar la diferencia hacia adelante de lo que va a ser el mundo y de la justicia, ¿no? De esto que Rafael mencionaba, la justicia intergeneracional. Si no hay una aproximación al territorio, es muy difícil tener claro eso que significa en cada país, en cada cultura. Y entonces, bueno, no, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y bueno, Rafa, ¿qué mensaje te gustaría dejar para ir cerrando? Más allá de que a veces parece que estamos viviendo en momentos muy críticos desde el punto de vista civilizatorio, sanitario, económico y social, sobre todo tras la experiencia de la pandemia, parecería a veces como que el mensaje es bastante desesperanzador o es como fácil caer en las narrativas colapsistas o extincionistas. Y creo que es algo muy importante destacar que también en los últimos años se ha producido una efervescencia en los movimientos sociales y particularmente en los movimientos ambientales que han generado genuinamente transformaciones muy loables desde el punto de vista democrático, político, institucional, y creo que hay que profundizar en esa senda, ¿no? Profundizar la senda de consolidación y acompañamiento sostenido de las comunidades, de los territorios, de las asambleas, de las multisectoriales, porque son genuinamente allí donde están los espacios en donde buena parte de los temas y problemas de nuestro tiempo, quizás más críticos, se están debatiendo. Y desde ese debate generar conciencia, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en los últimos años ha crecido mucho la conciencia ambiental urbana, algo que un fenómeno que antes a veces lo encontramos en la Argentina profunda o en el territorio de la ruralidad. En los últimos años vemos cómo los grandes centros urbanos y metropolitanos se están involucrando activamente en la defensa y protección de los ecosistemas con una fuerte perspectiva en derechos humanos. Y el mensaje un poco va en ese sentido, en
involucrarnos, participar, informarnos, porque precisamente no estamos hablando de un asunto donde esté en juego asuntos del corto plazo, sino que estamos hablando de una de las luchas, quizás una de las luchas más importantes desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ¿no? La lucha del siglo XXI es una lucha por el destino del planeta, por el destino de la humanidad, y creo que estamos a tiempo de lograr las transformaciones necesarias para precisamente replantear profundamente la relación que tenemos como sociedad con la naturaleza. Muchas gracias, Rafa. Es muy valioso realmente todo lo que acaban de contar, lo que venimos charlando desde que empezó este conversatorio por el aumento de las demandas ambientales en Latinoamérica. Quería agradecerles a todos ustedes, a todo el panel, Rafael Colombo, de Abogados Ambientalistas de Argentina, Manuela Funes, bióloga y parte de Culaert de Argentina también, Cata Alonso, vocera de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio de Quintero Puchoncaví, y Laura Santa Coloma, de la Organización de Justicia en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos estén viendo del otro lado, si quieren saber más sobre justicia climática en sus diferentes formas, pueden seguir a las redes de Greenpeace Argentina y a la de cada organización respectivamente. Mi nombre es Valentina Cervedía. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias a todos. Un placer, gracias. Chao, un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao, abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós.